La educación, evidentemente, es, y sin el evidentemente de por medio, lo más importante que puede adquirir un ser humano. Porque todos ustedes saben perfectamente bien que si no nos educamos, estamos descendiendo hacia la servidumbre. Y sin embargo, si sí lo hacemos, estamos ascendiendo hacia la libertad, hacia esa libertad personal que a nosotros hace que podamos realizar lo que en todo momento podamos hacer gracias a esos conocimientos que adquirimos. Y hoy traemos a un profesor de un instituto de Moratalla, que nos va a hablar acerca de lo que en su materia enseña a sus educandos. El profesor Antonio Silvestre Ellín, profesor del Instituto Don Pedro García Aguilera de Moratalla. Entonces, lo primero, Antonio, que te queremos preguntar es si realmente enseñar es educar a los niños. Pues a mí me gusta claramente distinguir esas dos palabras, y coincido con más gente que se dedica también a la enseñanza. Para nosotros, enseñar es la tarea de transmitir unos conocimientos concretos de materias como puede ser la lengua, las matemáticas, las ciencias, y educar es transmitir unos valores, una forma de ser, una forma de pensar, de vivir. Y eso ya no son materias concretas que se estudien en un currículum de unos estudios, ¿no? Por tanto, la enseñanza es más propia, aunque también pueda ser de los padres, es más propia de los profesores, y la educación más propia de los padres, aunque los padres, como he dicho, pueden enseñar también, y los profesores, aparte de enseñar, también pueden educar. Pero conviene delimitar, porque últimamente también ocurre que muchos padres, haciendo dejación de su función de educar, pues dejan que sean los profesores los que los eduquen a sus hijos, y ellos no se dedican a nada en ese sentido. Educar, entonces, Antonio, es tratar de que los niños y los adolescentes piensen lo que el profesor les dice, o es educarlos a pensar por ellos mismos. Lo segundo, claramente, educarlos a pensar por ellos mismos, que por medio de todo lo que estudian sean capaces ellos mismos de reflexionar, de deducir, de encontrar resultados, de imaginar todo lo que pueda conllevar eso, pero que ellos mismos sean capaces con el tiempo. Hablemos ahora con el televidente acerca de las materias que tú impartes allí en el instituto. Tengo entendido, te has preparado muy bien en griego, en latín y cultura clásica. Comencemos entonces hablando acerca del latín. Es una lengua universal. ¿Qué nos puede decir acerca de ello y qué importancia tiene el latín? Pues cuando decimos que el latín es una lengua universal, no es por casualidad, no es simplemente por defenderla. Hay que tener en cuenta que el latín, primero los romanos, en su momento, cuando expandieron su imperio por todo el Mediterráneo, pues simplemente era como un vehículo de transmisión, de comunicación entre unas personas y otras, para no tener que estar aprendiendo distintas lenguas. Pero no sabían que eso iba a llevar con el tiempo a una lengua que se iba a extender por todo el mundo. De tal manera que aunque hayan surgido muchas otras lenguas, el latín se ha considerado y se ha mantenido también, aunque ahora menos, pero también como lengua de comunicación entre distintos hablantes de distintas lenguas. Y a lo largo de la historia, el latín se ha usado como forma para la escritura de los libros científicos.
un filósofo, un médico, cualquier científico ha escrito en latín con tal de que en otros países, otros científicos lo entendieran directamente, sin tener que uno aprender inglés, otro francés, sino todos con la misma lengua común. Por eso digo universal. ¿Es una lengua muy lógica o todo lo contrario? Pues es muy lógica. El latín, por supuesto, tiene sus dificultades, como todo es normal, pero es una lengua que se considera como si dijéramos unas matemáticas con letras en vez de con números, porque al ser con terminaciones, los casos que se llaman las declinaciones, pues son como una serie de fórmulas que hacen que tengamos que pensar con bastante razonamiento y lógica. Háblanos ahora un poco, después vamos a pasar a hablar de la cultura clásica, que es con lo que tendríamos que haber empezado la conversación en la noche de hoy. Pero vamos a dar una pincelada acerca del otro idioma que tú enseñas en el instituto. Y también decirnos un poco si hay algo de reticencia en los adolescentes para aprender el latín y el griego. Háblanos del griego ahora. Sí. El griego es una lengua que nos parece, diríamos, más exótica, más lejana incluso. Y eso hace que incluso las autoridades políticas que se dedican, o los legisladores, a hacer las leyes de educación, poco a poco han querido marginar el griego, hacerlo que desaparezca, ¿no? Porque como siempre estamos guiándonos por eso de que para qué sirve, y entonces parece que no sirve para nada. Esa es la impresión que le da a mucha gente. Están equivocados, por supuesto, desde nuestro punto de vista al menos. Y como digo, el griego es la lengua más antigua de Europa. Es una lengua que ha servido de base a otras muchas, a lenguas del este de Europa. El ruso, por ejemplo, incluso puede tener su relación también. Sirvió de base también para el latín, aunque fuera con distinto tipo de letra. Y como digo también, muy importante, porque ha sido una lengua con alfabeto. Cada letra, por separado, tiene un sonido, de manera que hace que podamos escribir infinidad de combinaciones de letras, o sea, infinidad de palabras, cosa que otras lenguas no pueden hacerlo. Cada signo a lo mejor es un concepto, una palabra, en China o Japón, y el griego tiene una libertad, una creatividad de léxico enorme, ¿no? Como todas las lenguas que también derivan de ahí. También, no sé si quería usted relacionar con, que le dijera algo en relación con el griego moderno. Voy a aprovechar para ello, ¿no? El griego moderno es la prolongación o evolución natural del griego antiguo. En los colegios, digo, en los institutos, se estudia el griego antiguo, el clásico, el propio de los grandes autores, de Platón, de Aristóteles, etcétera, ¿no? Pero en el griego moderno es, como si dijéramos, mucho más sencillo. Ha perdido bastantes complicaciones de lo que es el estudio del griego antiguo. Es más sencillo de estudiar, más fácil, y el vocabulario es prácticamente igual. Muchas palabras son iguales o muy parecidas, de manera que quien estudia griego antiguo tiene facilidad para el griego moderno, es la verdad. Y ahí sí que podemos decir, bueno, estoy adelantando quizás a muchas ideas que quiero transmitir esta noche aquí, esta tarde, pero es la de el griego se puede considerar una lengua viva, auténticamente. Precisamente, y perdona que te corte, por ahí se dice que el esperanto tendría que ser una lengua que nos uniera a todos universalmente. Pero también se dice por ahí que hay lenguas vivas y hay lenguas muertas. ¿Qué puedes decir tú a esto? Sí, pues yo entiendo que una lengua muerta sería una lengua que no se habla ni se usa, pero en este caso las lenguas clásicas, latín y griego, las dos
para nosotros, como digo, los profesores de clásicas, consideramos que son lenguas vivas. Y si me permite, esto requiere un poco más de explicación. ¿Por qué? Yo le pongo a mis alumnos siempre el ejemplo siguiente. Imaginemos en África, por ejemplo, o en América, alguna tribu de indígenas que sean, pues, por ejemplo, unos 50 o yo que sé, un número muy pequeño, ¿no? Y tienen una lengua propia. Y esa lengua, por muy rara que parezca a todo el mundo, por mucho que puedan decir esa lengua a mí no me sirve, porque es muy reducido su número de hablantes, pero es real, está viva, aunque sea solamente para esas personas. O sea que no nos podemos guiar por el número, por la cantidad, como tantas veces, sino por la realidad, por la existencia o no de esa lengua. Entonces, el griego, ya lo he dicho, es una lengua viva desde el punto de vista de que ha evolucionado a lo largo de la historia y está presente ahora mismo en Grecia y en Chipre, los dos países, aunque sean pocos, que lo hablan. Pero el latín ha sido más complejo, porque el latín, en vez de evolucionar en una sola lengua, ha evolucionado en varias lenguas, como son el español, el francés, el italiano, el portugués, por decir algunas, las más importantes. Entonces, según en la zona concreta donde se ha desarrollado, pues ha ido diferenciándose un poco, pero al fin y al cabo es latín evolucionado. El latín, que sea el idioma, el nuestro, por ejemplo, es latín evolucionado. Lo llamamos español, pues para diferenciarlo de los otros latines evolucionados, por decirlo así. Entonces, eso es una forma de decir que están vivas. Además del latín, usamos muchas veces expresiones como, por ejemplo, a priori, a posteriori, de facto, etcétera. Muchas que parece que son de la lengua española, pero son latín auténtico. Y voy a decir más. El latín se habla incluso entre personas selectas de cultura, ya aunque sean estudiosos del latín, pero entre ellos, por ejemplo, se encuentra en un congreso, yo he estado en algún congreso de ese tipo, en Mérida, por ejemplo, va gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, y entre todos ellos hablan en latín. Entonces está vivo, aunque sean pocos, como he dicho, los que lo hablan. Es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Entre personas de alta categoría de la Iglesia, supongo yo que también lo hablan. Cardenales, aunque no sea el lenguaje habitual, pero también. Y voy a decir una curiosidad. Eso a mí me llamó mucho la atención. En Finlandia, cuyo idioma no es de origen latino, el finés o finlandés, en Finlandia tienen una emisora de radio que es todo en latín. Dan las noticias y todos los comentarios, todo en latín. Y es una cosa que dice, ¿cómo puede ser? Y la gente participa. Y de hecho, pues esto otra curiosidad, los finlandeses, los jóvenes, son los que mejores notas sacan en los exámenes estos que se hacen a nivel internacional, y en parte siempre se ha dicho también que el latín influye muy positivamente en ese nivel. Antonio, dentro de esta materia que estudias en el instituto, ¿cuál es el objetivo principal? ¿El que aprendan a traducir estos idiomas o el que aprendan a hablarlos correctamente? Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros, personalmente, con nuestros hijos, hemos vivido en 4 continentes por el fútbol. Hemos vivido en países de habla hispana, de habla inglesa, de habla portuguesa, de habla francesa y de habla italiana. Entonces ellos allí in situ aprendieron, yendo al colegio, estos idiomas y lo hablan como si ellos hubiesen nacido allí. Es muy distinto el saber traducir y el aprender, digamos, un idioma y lo que a uno le quieren decir a hablarlo. Entonces, dentro del instituto y dentro de los objetivos que ustedes se marcan, el adolescente debe traducirlo o hablarlo. Bueno, lo primero es que nosotros, los profesores,
estamos sujetos a una programación que tenemos que cumplir. Hace unos años había más libertad a la hora de transmitir los conocimientos curriculares, pero ahora realmente tenemos que cumplir la programación. Y desde el Ministerio de Educación pues se hacen las programaciones para cada asignatura, aunque se las encarguen a personas especializadas de cada una, pero nos vienen hechas. De tal manera que estas dos lenguas, las clásicas, latín y griego, las tenemos que enseñar para traducirlas, no se plantean para hablarlas. De hecho, yo personalmente la carrera la estudié así, traducción de griego, traducción de latín, toda la carrera traduciendo, con el diccionario siempre al lado, buscando una palabra detrás de otra, porque no se enseñaron ni se plantea el hablarlas, cosa que ha sido perjudicial para la conservación del estudio de las lenguas clásicas, porque ahora voy a decir también que tenemos entre manos un método que para muchos profesores es nuevo, que es enseñar el latín concretamente. El griego todavía no se ha llegado a ver así, pero el latín enseñarlo de una manera que sí se hable en parte, pero el hablarlo como una forma de aprenderlo mejor. El objetivo principal siempre es la traducción, porque es para que los textos que están escritos en estas lenguas los podamos traducir en cada época, adaptándolos al lenguaje correspondiente, porque no es lo mismo una traducción de Platón, por ejemplo, que se hiciera en el siglo XVII, que la que podamos ver ahora. Se usan palabras que significan lo mismo, pero otras palabras. Entonces, la traducción es lo fundamental, pero no debemos, desde mi punto de vista, dejar de lado el uso de la lengua hablada. Tenemos que practicarlo también en clase, aunque sea poco, porque eso ayuda mucho a que se estudie mejor. Acláranos también algo que le va a interesar mucho al telespectador. Abundancia del léxico y la etimología. Cuéntanos un poco. Pues tanto el griego como el latín nos han dado una cantidad enorme de palabras. Si tenemos un círculo para hacer como una especie de gráfico, imaginemos 3/4 de ese círculo, eso es lo que ocupa la cantidad de palabras derivadas del latín. Un 75% de nuestra lengua son palabras derivadas del latín. El otro 25% pues son del griego, que también ocupa otra porción, pero no tanta ni mucho menos, y luego otras lenguas como el árabe, el inglés, el italiano, el francés. Pero como digo, el 75% es derivado del latín. Se dice muy rápido. Estamos hablando en latín, aunque sea con cambios en las palabras. Y como digo, también la etimología es el estudio del origen de las palabras. Eso también es muy importante, porque así, si conocemos nuestro origen, vamos a entenderlo todo mejor. Igual que si comprendemos el origen del mundo clásico, el mundo griego, el mundo romano, pues nuestro mundo lo vamos a entender mejor. Pero en este caso concreto, en las palabras. Mucha gente a lo mejor dice filosofía, que significa amor a la sabiduría, palabra por palabra. Sofía, sabiduría, y filo, amor o amigo de la sabiduría. Otro puede decir, pues filosofía significa pensamiento, forma de pensar, pero no tiene en cuenta el significado original, que es el que da verdadero sentido a lo que significa una palabra. ¿Por qué el padre es el griego y la madre es el latín? Eso es una manera, por lo menos personal mía, de enseñárselo también a mis alumnos. Lo he oído de algún profesor más que también lo transmite así, no veo que sea yo el único. Lo explico. Como siempre hemos dicho que el latín es la lengua madre de nuestro idioma, entonces, aunque los dos lleven el artículo masculino, el griego es el latín, los dos es masculino, pero bueno, como decimos que es la lengua madre, la lengua latina, vamos a ponerlo así, pues para que no se quede sola,
tiene también un marido, que es el padre de nuestra lengua, en cierto modo, es el griego. Y podemos verlo de la siguiente manera, porque normalmente la madre es la que más se preocupa de los hijos, la que más cerca está, la que más los cuida, con la que más relación tiene, de forma natural. Entonces, ese es el latín para nosotros. Pero el padre también está ahí pendiente de los hijos, también está de alguna manera encima de ellos, los protege y le da también lo suyo, ¿no? Pues ese, aunque esté un poco más alejado en cierto modo, pero el padre es el griego. Y con la suma del cariño de los dos, de todo lo que nos han transmitido de la lengua griega y de la lengua latina, tenemos nuestra lengua, que es hija de ellos. Muy bien, hablemos de cultura clásica. Y ahora sí, me tenés que aclarar algo que yo desde muy pequeño lo vi cuando me senté en una sala cinematográfica a ver alguna película. ¿Eran tan malos los romanos? Pues sí, eso es también de tantas cosas que yo personalmente también le intento decir a mis alumnos cuando sale una película, y ahora últimamente se ha proyectado en los cines en estos últimos años alguna que otra, ¿no? Y siempre dan una imagen de mucha violencia. Parece que en el cine tiene que estar presente la violencia, sangre, muerte. Si no está eso presente, parece que no. Y en concreto en las películas de romanos tiene que estar. Sin embargo, no es eso. Nos están dando una falsa imagen del mundo clásico. El mundo clásico es mucho más culto, educativo, y incluye unos valores y una enseñanza de por sí que no es solamente lo que se ve en las películas. Háblanos un poco entonces, precisamente era la siguiente pregunta, ¿cuáles son esos valores de la sociedad romana? Sí, pues los romanos en su forma de ser, de actuar, transmitían la enseñanza a sus hijos, teniendo presente una serie de valores que no es que estuviera escrito una lista que hay que estudiar, sino que les salía de por sí, de natural. Y por ejemplo, no vamos a decir toda la lista, ¿no? Pero por ejemplo, la prudencia, la constancia, como ya sabe, que es una cosa tan sencilla, ¿no? Como es el trabajo día a día, perseverar ahí, no desistir, pues forma parte de esa cultura. La templanza, el valor que se le daba también a la virtud. La virtud era como ese conjunto de valores positivos que hacían a una persona pues algo especial, como que era capaz de muchas cosas buenas. La piedad, la fe, la justicia, todos esos valores que son incluso normales o deberían serlo en nuestra sociedad, pues los romanos la tenían muy asimilado. Quizás en nuestra sociedad, ya que lo he dicho, se echa de menos insistir más en todos esos valores buenos que están en la raíz de los pueblos. Háblanos un poco también, Antonio, acerca de los tres pilares que constituyen nuestra cultura occidental. Todos sabemos, Grecia, Roma y el cristianismo. Sí. Háblanos un poco al respecto. Sí, pues sí, eso es algo que en Europa se ha de alguna manera despreciado. Me acuerdo incluso cuando se quiso aprobar la Constitución Europea, que hubo quienes dijeron que por qué no se ponía el latín como lengua oficial, ya que hemos dicho que es una lengua universal. Eso lo quitaron, no lo aceptaron. También que se tuviera en cuenta los valores que vienen de Grecia, de Roma y del cristianismo. Y también parece como que eso es algo muy antiguo y entonces ya no sirve. Quiero decir que en nuestro mundo en general se desprecia a estos tres pilares, pero no se dan cuenta, ya sean los políticos ignorantes, en realidad son ignorantes muchas veces, o que no les interesa por algo. Al despreciar todo esto, están despreciando su origen. Y yo lo pongo en el ejemplo de la familia. Es como si despreciamos a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, que en cierto modo nos han dado la vida. Y
y nos han enseñado a lo largo de generaciones muchas cosas buenas. Entonces, pues con esto lo mismo. Si olvidamos cualquiera de estos tres pilares, ya sea Grecia, porque el griego ya aquí no nos sirve, como dicen, o ya sea el mundo romano, el latín no lo vemos, o ya sea el cristianismo, porque hay un gran ataque, diríamos, contra todo lo que es religioso, en concreto católico, el cristianismo en este caso, pues entonces estamos quitándonos todos nuestros antepasados, como si hubiéramos nacido ahora en el siglo XX. La historia no empieza en el siglo XX, ni mucho menos. Y una pregunta muy ingenua, quizá demasiado ingenua. ¿La literatura nos ha dejado algo de valor? Por supuesto. La literatura, ahí la tenemos, para leer tantos libros como nos dejaron los antiguos. También quiero decir, ahora que he dicho antiguos, yo me centro sobre todo en el mundo griego y romano, pero no hay que olvidarse del mundo egipcio, que también está ahí como otra parte importante, pero la influencia del mundo egipcio es diferente. En Europa, en concreto en el mundo occidental, las bases están, como he dicho, en esos tres pilares. Y la literatura en concreto, pues podría poner aquí listas de libros de grandes autores, pues solo mencionar, tener en cuenta a un gran filósofo como fue Platón, La República de Platón, por ejemplo, o de Aristóteles, tantos libros que escribió de ciencias, pero de ciencias diversas, no de una sola. O si nos vamos al mundo romano, pues grandes comediógrafos como Plauto, comedias que decían divertirse a la gente, obras también de historia como de Tucídides. Quiero decir, tenemos una gran cantidad de obras que también, insisto en lo mismo, por el hecho de que están tan lejos en el tiempo y porque mucha gente no las conoce, es la ignorancia, como digo, por no querer conocer, entonces están ahí apartadas, como olvidadas en un rincón de la biblioteca, pero nos pueden enseñar mucho, es todas esas obras de la literatura, tanto griega como romana. Cuando entras por primera vez, al comenzar el curso, en el instituto, y ves esas caritas delante tuyo, algunos que van a querer aprender mucho, otros que van a querer aprender poco y otros que no van a querer aprender nada, sabes perfectamente bien que les vas a hablar de cultura clásica, les vas a hablar de griego, les vas a hablar de latín, y lamentablemente, y sin el lamentablemente de por medio, muchos de ellos quizás piensen, pero es importante las matemáticas, es importante aprender física, química, serán mucho más importantes para mi vida futura. Entonces, yo pienso, si me equivoco, me corregís, que a lo mejor en ese primer día de clase, cuando entras, tratás de convencerlos de que lo que van a aprender o de que lo que les vas a traer es importante. Contanos eso. Sí. Sí, yo en ese momento de comienzo del curso suelo destacar por qué es bueno que estudien latín y griego. Se lo digo a los que lo han elegido, claro. También me gustaría decírselo a otros para que lo eligieran también. Pero bueno, que en ese caso podemos hablar de la importancia que tiene el estudio de las lenguas clásicas, ¿no? Y podemos decir varios motivos. Uno, por ejemplo, es que favorece en gran medida el conocimiento de la lengua española. Es lo más inmediato que podemos ver, ¿no? Para que veamos que son lenguas que están en la base de nuestra lengua. Si la lengua española es una asignatura fundamental, junto con las matemáticas, son los dos ejes troncales, pues la lengua española tenemos que cultivarla y aprenderla lo mejor posible. Pues si conocemos su origen, conoceremos mejor nuestra lengua. Y bueno, todo esto también tiene relación con lo que he dicho antes del padre y la madre. Luego,
Otro motivo para darle importancia es porque favorece el conocimiento de otras lenguas modernas o lenguas extranjeras. Y voy a decir, bueno, si quien ha estudiado latín y luego, por ejemplo, estudia francés, ve también el gran parecido que hay entre las palabras y mucha relación. Si estudiara italiano, por supuesto, y portugués. Pero incluso cuando es con el inglés, que no es lengua derivada del latín, sin embargo, encuentra también la gran cantidad de palabras inglesas que son de origen latino, porque en la Edad Media, sobre todo, la lengua inglesa acogió, diríamos, mucho vocabulario latino, incluso lo conservan tal como era en latín muchas de ellas, igual. Entonces, como digo, puede servir para el conocimiento de las lenguas extranjeras. También, con el estudio de las lenguas clásicas se favorece la adquisición de un vocabulario muy amplio, de un vocabulario válido para las lenguas modernas y también válido para todos los campos del saber y para cada ciencia en particular. Vamos a poner, por ejemplo, que la medicina, su vocabulario está basado en la lengua griega. Si, por ejemplo, la biología, los nombres de las plantas están basados en el latín. Los nombres oficiales de las plantas son nombres latinos, por decir los dos ejemplos que ahora mismo me vienen a la cabeza, pero cualquier ciencia suele coger la palabra normalmente de origen latino o griego. No como ahora, por ejemplo, la informática, que como no es una ciencia nacida en la antigüedad, pues compone las palabras así a su manera, normalmente con el inglés, y así nos va. Esas palabras no tienen la creatividad, la facilidad de composición que tienen las de origen griego-latino. Otro motivo para decir que estas lenguas son importantes es porque favorecen una gran mejora de las capacidades de razonamiento y del uso de la lógica. Hacen que tengamos un mayor desarrollo mental. No digo que las demás asignaturas que se estudian no lo hagan, pero el latín especialmente, y el griego también, son grandes desarrolladoras de la razón, de la lógica, y eso no se tiene en cuenta. Parece que eso no da dinero y por tanto eso no sirve. Pues al contrario, una persona que está muy bien formada, pues puede ser capaz de prepararse para un trabajo, para otro, y no en una especialización solamente. Y también otro motivo es porque favorecen un gran conocimiento de las bases de nuestra cultura occidental. Como he dicho antes, si no conocemos nuestra cultura de origen, pues no vamos a comprender la de ahora. Voy a poner un ejemplo también ya para terminar de responder a esto. Por ejemplo, la mitología es un tema que estaba en la vida cotidiana del mundo antiguo. Conocían los dioses, las hazañas de los héroes, todo el mundo ese lo sabían en general. Pues cuando los artistas posteriores han pintado cuadros de un mito, si nosotros ahora vemos una obra de arte y no conocemos la mitología, pues no nos dice nada de esa obra de arte. Decimos, bueno, pues hay un personaje que está con otro que no sabemos ni quién es, pero sin embargo, si entendemos la mitología, entenderemos mucho más. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Ya tendremos otra conversación acerca de la educación actual y lo que pasa dentro del instituto donde estás tú trabajando. Y a ustedes, a los alumnos, decirles que por lo general, entonces, pensar colectivamente es regla general, pero hacerlo, y recuérdenlo, hacerlo individualmente, esa es realmente la excepción. Nada más. Sí, dime. Sí, que me he acordado de decir a los alumnos, si me permite, que salude personalmente, por si me ven, a todos los alumnos que he tenido a lo largo del tiempo que estoy aquí en Moratalla, que han estudiado latín o griego conmigo. Un saludo para todos y especialmente a los que tengo este año. Muy bien. Y a ustedes decirles que apenas unos segundos y nos vamos a conversar con el director de ginecología del Hospital de Caravaca, el ginecólogo Alfredo Escolano, acerca
del embarazo.